leche espiritual es una de las fortalezas que tenemos dentro de la congregación Roca Fiel. Ha sido la base para poder formar muchos discípulos, muchos hermanos, muchos de ellos son pastores. Tenemos más de 30 pastores en la congregación que absolutamente todos hemos sido formados con la leche espiritual. Mi recomendación es que usted pueda tener un cuaderno, que pueda tener los apuntes tomados, pese que le voy a dar las diapositivas de la presentación. Usted las va a tener totalmente listas para enseñarla donde usted quiera, pero tiene que tener algunos apuntes siempre al lado de lo que va a ir Dios revelándonos en torno a la enseñanza. Entonces este módulo 1 vamos a dividirlo en 3 partes. Vamos a hablar de la leche espiritual hoy día. Mañana vamos a hablar, la próxima semana vamos a hablar sobre los fundamentos, y la subsiguiente semana vamos a hablar sobre la doctrina. Estos 3 submódulos hacen el módulo 1, que vamos a avanzar en 3 semanas. Hoy leche espiritual, próxima semana fundamentos y la subsiguiente doctrina. Porque ¿de qué se trata este discipulado? Fundamentos de la doctrina de Cristo. Y esos fundamentos se los denomina leche espiritual. Entonces, por esa causa va a tener este módulo 3 partes, ¿no? Entonces, esas 3 partes que las vamos a avanzar metódicamente todos los días miércoles, usted no puede faltarse. Usted tiene que seguir aumentando a eso, porque solamente es un inicio para que usted siga escudriñando día a día. Y va a ver que al finalizar el módulo 6, usted va a estar totalmente preparado para leer cualquier parte de la Biblia. Usted lee cualquier parte de la Biblia, la va a poder entender. Es como cuando uno quiere estudiar alguna carrera de ingeniería o alguna carrera de ciencia exacta, si no sabe sumar, no va a poder entender la especialidad. Pero si usted aprende las operaciones básicas, con seguridad que va a poder estudiar estas carreras. Entonces entramos a la presentación, módulo 1, alimento espiritual. Este alimento espiritual, la Biblia lo denomina en 2 grandes grupos: la leche y el alimento sólido. Mire, la leche y el alimento sólido. Y en la leche, que es el motivo de estudio de este discipulado, contempla, después de los 3 módulos, los 3 submódulos del módulo 1, vamos a hablar sobre arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Colóquemelo la presentación, ahí está: arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, doctrina de bautismos, imposición de manos, resurrección de muertos y juicio eterno. Eso es lo que vamos a avanzar. Ese es lo más que vamos a avanzar. No vamos a avanzar más. Decimos muchas veces en el discipulado, cuando estamos en la congregación, 6 poderosas mamaderas espirituales para que usted pueda nutrirse, ¿verdad? Entonces, el alimento espiritual, habíamos dicho que se divide en 2 grandes partes: la leche y la vianda, ¿no? Ahí va a ver usted una mamadera y un buen pollito ahí, ¿no? Unos toman leche, otros comen vianda. Cuando usted nace, cuando nacen sus hijos, no le va a dar con seguridad pollo, mucho menos fricasé. Lo que le va a dar es un poco de leche. Y eso, calostro primero, después la lechecita. Y a la medida que va creciendo el niño, va a ir empezando a endurecerse los alimentos. Primero papillitas, después ya alimento sólido. Ese crecimiento natural que tenemos en nuestros hijos es el mismo que tiene que existir en el ámbito espiritual. O sea, no se desespere, es de a poquito que uno crece para aprender. Vamos a abrir la Biblia entonces, en Primera de Pedro, capítulo 2, versos 1 al 3. Dice así: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, verso 2, desead como niños recién nacidos
la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. ¿Para qué? Para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Oraremos. Señor, te damos gracias por esta porción de tu palabra. Danos, Señor, la gracia para poder entender, la gracia para poder, Señor, digerir este alimento, que todos los que nos hemos congregado a través del Facebook y también de YouTube podamos aprender lo básico, lo elemental de tu palabra. Danos esa gracia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mire, acá la Biblia nos muestra a Pedro que desechando toda esa malicia, el engaño, la hipocresía, apartándonos del mundo, llegamos a Cristo. Hay una predicación, uno le toca la palabra y dice: voy a dejar todo lo malo, voy a congregarme. Y cuando llega al pastor, lo primero que dice: pastor, ¿qué es lo que debo hacer? Me estoy congregando a partir de estas semanas en la congregación o a través del Facebook. ¿Qué debo hacer? Y el pastor con seguridad le va a decir: mira, mi hijo, lo primero que usted tiene que tomar es leche, como recién nacido, pero esa leche no puede ser adulterada. Imagínese una mamadera con una gota de limón, no va a dar. Con seguridad que el niño va a tener enfermedad. Entonces tenemos que tomar una leche no adulterada, para que por ella, dice, crezcáis para salvación. O sea, el fin de tomar la leche espiritual es para crecer para salvación. Perdón la redundancia, es para que por nosotros crezcamos para salvación, si es que hemos gustado la benignidad de nuestro Señor Jesucristo. Si usted le ha hallado el gusto para ver lo bueno que es Dios y le ha hallado el gusto de poder leer la Biblia, con seguridad que esta leche le va a ayudar en su crecimiento espiritual. Isaías capítulo 28 verso 9 establece pues para quiénes son, a quiénes tiene que enseñarse esta doctrina. La Biblia dice: ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? Mire lo que está hablando la Biblia: a los destetados, a los arrancados de los pechos, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Entonces, el método en el cual Dios nos va a enseñar es por su Santo Espíritu. Muchos leemos la Biblia de tapa a tapa y tenemos una mezcolanza en la cual es muy difícil poder entender, el poder digerir, porque es mucha información. Entonces la Biblia nos dice a quién tiene que hacerse enseñar, a quién se le debe enseñar doctrina. A los destetados, a los arrancados de los pechos, sí, espiritualmente, claro que sí. Y a ellos dice, primero un mandamiento, después otro mandamiento, otro mandato, otro reglón, una linecita, un poquito allá, otro poquito allá, vaya a tal libro, vaya al otro libro, y de repente uno llega y dice, wow, es como si hubiese caminado en medio de una mina siguiendo la veta. Así es la imagen que usted debe hacerse en su cabecita, que cuando nosotros estudiemos vamos a tomar un reglón de un libro, otro reglón de otro libro, un mandato, otro mandato, un poquito en el Antiguo, otro poquito en el Nuevo, otro poquito en los Evangelios, hasta que nosotros podamos armar esa revelación, ¿no? De esa manera vamos a caminar tomando leche espiritual. La Biblia nos muestra en 1 Corintios lo importante que es crecer. De manera, dice la Biblia, 1 Corintios capítulo 3 verso 1, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales. Por favor, se lo he remarcado la palabra espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Ahora, mire, aquí nos vamos a parar un ratito en el verso 3 y dice:
cuando nosotros hablamos de temas de la Biblia, tenemos que saber con quién hablar. Imagínese si usted va a hablar de la Biblia con un niño, un recién convertido, temas que no puede digerir la persona. Le voy a dar algunos ejemplos. ¿Qué pasa si usted viene a una reunión, la primera, y el pastor va a enseñar lo que es la bestia? Usted va a la segunda clase y le va a enseñar la segunda bestia. De repente usted va a decir, me he metido en una congregación de locos, no sé lo que hablan, no entiendo. Y hablan del anticristo, sellado y demás cosas que no logro entender. O de repente usted va la primera vez a la congregación y el pastor está enseñando de los diezmos y ofrendas. Uno dice, oye, aquí uno saca plata, lo único que saben es pedir plata. Mucha gente habla cosas que no entiende porque es niño, o sea, no logra razonar, no logra entender. Y Pablo, ese es el enfoque que está dando. Dice, no puede hablarles como espirituales, sino como a carnales, y el carnal es un niño. ¿Por qué dices que son niños? Porque andas como los hombres, andas peleas, en contiendas, en disensiones. Uno entra a la congregación y de repente parece un kinder. Los hermanos sugieres se están discutiendo con los hermanos de la alabanza y se están teniendo grandes diferencias, o entre células o entre familias, y uno de repente se sorprende y dice, oye, eso en el mundo también he visto y aquí es lo mismo. Claro que es lo mismo, porque ese grupo de personas recién se ha convertido, recién ha llegado a Cristo y recién está su desarrollo, todavía están en kinder, todavía están en parvulario, son niños, recién están quitoneándose las cosas, y eso es normal en una congregación, normal en la iglesia de Jesucristo. Yo creo que usted no se molesta por lo que su niño recién nacido se ha hecho sus necesidades o llora en la noche. No creo que se moleste, porque la naturaleza dice que eso tiene que ocurrir. El niño se va a comunicar con sus padres a través del llanto, del grito. Él no va a poder controlar sus necesidades, y en ese contexto los papás los entendemos. Y así soportamos noches y noches y noches, con una paciencia los limpiamos, los lavamos. Esa es la función pastoral. A veces queremos tener como pastor a un sargento que agarre el palo y dice, son tan viejos y no entienden. No, pueden ser mayores en edad, pero espiritualmente son niños, ¿no es cierto? Entonces, como son niños, tenemos que tener esa paciencia, esa sabiduría, esa mansedumbre para poder guiar a los recién convertidos, ¿no? Sigamos en el verso 4. En el verso 4 dice la palabra del Señor: porque diciendo el uno, yo soy ciertamente de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, dice Pablo, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Entonces aquí Pablo está colocando un ejemplo para que entendamos si somos maduros espiritualmente o niños. Los niños pelean y dicen, mi papá es mejor que tu papá, y mi papá le va a pegar a tu papá. Similarmente ocurre, uno dice, ya no mi papá, hoy dice, en mi congregación se predica mejor que en la tuya. Además, el grupo de alabanza de mi congre es más ungida que el grupo de tu alabanza de tu congre. Y de repente habemos pastores niños que decimos, prohibido ir a la congregación del frente. Entonces tenemos muchos actos infantiles, ¿no? ¿Puede haber pastores niños? Claro que puede haber, Entonces esa etapa de crecimiento no lo da los años, el crecimiento lo da Dios. ¿A quién? A aquel hombre que decide creer como un niño, aquel hombre que decide obedecer
va a crecer en el crecimiento que da Dios. Eso no lo da ningún seminario bíblico, ninguna universidad, por mucho que se prepare, por mucho que tenga los doctorados que tenga, espiritualmente el crecimiento lo da Dios, no lo da el hombre. Entonces, cuando hay contiendas, hay peleas en el matrimonio, en el hogar, se pelea papá con mamá y van a la congre, y uno dice, pero pastor, yo quisiera que vaya un ratito a mi casa, no es como es acá. Lógicamente que no es, porque son niños y tenemos que ver desde esa visión. Entonces a ese niño hay que darle de comer, ¿no? En el verso 8 de 1 Corintios 3 dice, y el que planta y el que riega son la misma cosa. Apolos, Pablo son la misma cosa, como dicen en el cuartel, la misma vaina. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces tenemos que tener claro este concepto. Nosotros solamente somos colaboradores de Dios. Los pastores estamos colaborando a Dios. Lo que estoy haciendo, estoy colaborando. Pero usted, yo, somos labranza de Él. Él nos está labrando. ¿No es cierto? Somos edificio de Dios. Entonces, el evangelista, el maestro, el pastor, el profeta, el apóstol, son la misma cosa. La iglesia no tiene una estructura jerárquica. A veces queremos traer de nuestros trabajos, o de nuestra empresa, o de nuestra antigua religión católica, una organización piramidal, y pensamos que el pastor es el men de la papa, y lo tenemos al pastor como es el papá de la iglesia, es la cabeza, y ese es error. Y todavía de eso dice, no, encima del pastor vamos a colocar al profeta, después más arriba está el apóstol, más arriba el patriarca, más arriba el querubín, y estamos buscando una escalera inalcanzable. Eso no es así. En la iglesia no existe una jerarquía piramidal, no existe. Lo que existe en la iglesia es una organización funcional, donde cada uno tiene su función. Apolos regó, Pablo cosechó, función, pero los dos son la misma cosa. ¿Dios los va a recompensar? Claro que sí, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces, muchas veces pensamos que el pastor, porque gobierna la casa o el templo o la congregación, es el más, y lo vemos de repente no con los mismos ojos a un ujier que lo espera en la puerta. No, tanto el pastor como el ujier son la misma cosa. ¿Qué les difiere? Su funcionalidad. La función del pastor es pastorear. La función del ujier es servir, apoyar a toda la actividad de culto que se lleva en un templo. Pero después es hijo de Dios, como es hijo de Dios el pastor, como es hijo de Dios el profeta. ¿Qué los difiere? La función. Entonces, si tenemos ese concepto claro en nuestra cabeza, jamás vamos a ver de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, si no veremos lado a lado. Entonces, más dice Jesús, el que quiere ser el mayor es el que más sirva. Y él en un pasaje de Juan 10 dice, mis ovejas oyen mi voz y me sigue. Oye, pero tú eres el buen pastor, deberías estar atrás de la oveja arreando, preguntaría alguien. No. ¿Qué es lo que le da la autoridad a Jesús? Lo que le da autoridad a Jesús es que Él es hacedor de su palabra, no simple oidor. En otras palabras, el ejemplo nos trae la autoridad. Si usted quiere dirigir donde quiera dirigir, es el ejemplo el que tiene que llevar adelante la autoridad. Si mi pastor lo hizo, también lo voy a hacer yo. Si mi pastor lo hace, también lo voy a hacer. Por eso la Biblia dice, considerad la conducta de vuestros pastores e imitad su fe. Tenemos un modelo que nos va a enseñar en esta vida cristiana. Más, Pablo dice, si no le siguen a Jesús, síganme pues a mí. Entonces, y yo a Cristo, dice él. Entonces, mire cuán importante es el ejemplo, cuán importante es ser el que demuestre
cómo se deben hacer las cosas. Y esa es la vida de un ministro de Dios, independiente de la función que tenga, sea de pastor, o sea de profeta, o sea maestro, evangelista o apóstol. Él en su función tiene que ser ejemplo. Sigamos. Hebreos capítulo 5, verso 12. Pablo va a hacer una diferencia entre los que están mucho tiempo en la iglesia y los que recién llegan. Y también va a hacer una diferencia entre los dos alimentos. Dice así: porque debiendo ser ya maestros. Pablo les está hablando a los cristianos antiguos. Dice, porque debiendo ser ya maestros, o sea, ya deberían ser ustedes maestros después de tanto tiempo. Tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Mire, Pablo está hablando a los hebreos. ¿Quiénes son los hebreos? Los hebreos son gente que ha sido criada bajo la enseñanza de la ley de Moisés, bajo la enseñanza de los profetas, bajo la enseñanza de los salmos. Desde niños ellos han comido ese alimento, y ese alimento no han podido digerir. Y dice, ustedes deberían ser maestros, pero siguen siendo niños, siguen todavía con leche. Ustedes solamente quieren estar en los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Me explico. Si usted tuviera un hijo que toma leche y anda a gatas a los 2 años, y mira que su hijo está con el mismo comportamiento cuando tiene 6 años, y si usted mira que ese niño no puede hablar, no puede caminar, y cuando tiene 10 años, usted mira que ese niño sigue en las mismas condiciones, con seguridad que se va a rascar la cabeza y va a decir, oye, nuestro hijo no crece. Con seguridad que va a dejar una conclusión, nuestro hijo está enfermo. Y si fuera al médico, con seguridad que le va a certificar que el niño no ha desarrollado su capacidad motriz, su capacidad interpretativa, su capacidad lingüística, su capacidad de razonamiento, no ha desarrollado porque el niño sufre de un síndrome. Entonces usted llegará a la conclusión, dice, nuestro hijo no va a crecer porque está enfermo. Eso es lo que está ocurriendo físicamente en nuestra sociedad. Y espiritualmente con mayor énfasis. De repente usted va a ver a un vecino suyo que es cristiano hace 20 años, pero sigue comportándose como niño, sigue haciendo las cosas indebidas, sigue comportándose de una forma incorrecta. Y uno dice, oye, este va a la iglesia, ¿y qué va a la iglesia si no aprende nada? Entonces, no piense usted, porque va a entrar a la iglesia, usted es cristiano. Definitivamente no. No porque usted entre a un garaje, va a ser auto. Definitivamente no. Tiene que haber una transformación por el Espíritu para que nosotros empecemos a crecer. Y eso tiene que notarse. Hoy está bien, la Biblia dice, el primer año come lo que existe en el campo. El segundo año dice, come lo que haya quedado en el campo. Pero después dice, el tercer año tienes que sembrar para comer. Usted va a notar que cuando vaya a una congregación, todas las prédicas son lindas, espectaculares. No hay mejor prédica que la que escuché hoy. El primer año. El segundo año dice, oye, está todavía rico, pero no ha sido tan rico como la anterior semana. Creo que le faltó un poquito al pastor. Al tercer año y es diferente, va a decir, oye, lo que habló el pastor muy débil, muy suave. Creo que no estoy bien. Antes me quebrantaba, antes era impresionante la palabra, pero ahora me parece que no me llega. Ese es un tiempo en el cual usted tiene que sembrar para comer. Los momentos de quebranto, los momentos más lindos de revelación, ya no va a ser en la congregación. Va a ser en los momentos íntimos que pase usted leyendo la palabra. Cuando esté a solas con Dios, es donde usted va a sentir lo que sintió los primeros años, porque está creciendo. El pastor, para predicar en la congregación, tiene que hacer un alimento, pues,
bastante balanceado. Tiene que colocar un poquitito de alimento de vianda, un bife chorizo para que los grandecitos coman. Tiene que preparar una papillita para los que están a medio crecer, y tiene que dar leche a los que recién se han convertido. Porque imagínense, si diera pura leche o diera pura vianda, alguien no va a comer o alguien se va a sentir con hambre. Entonces, el ser pastor es poder manejar un mensaje que puedan comer todos. Pero cuando usted pasa a solas con Dios, quiere decir que ha madurado, que está madurando, que puede digerir, que puede hablar con Dios, que puede oír. Entonces, un alimento full, sólido, donde uno, más que seminario, más que cualquier otra cosa, empieza la revelación y nunca se acaba, y uno puede pasarse horas y horas leyendo con Dios porque está comiendo un alimento sólido. Entonces, Pablo, es esa su reproche. Dice: ustedes tanto tiempo son cristianos, deben ser maestros. ¿Por qué siguen siendo niños? Siguen con la leche. Está bien, la leche es rica, a toda edad es buena la leche, pero nadie va a almorzar pues una mamadera de leche, ¿no es cierto? No creo que en esta cuarentena el papá haya dicho: bueno, señores, hoy día vamos a comer leche, se hacen mamaderitas, por favor laven las mamaderitas. Uno se va a sentir de repente vacío, porque no me alimenta por una mamadera. Ahora que tome un café con leche, un chocolate con leche, o que tome un leche en la mañana o al acostarse, oh, qué agradable, pero no es el alimento principal. Exactamente lo mismo ocurre en la vida espiritual. La leche siempre es buena, pero tenemos que crecer para comer alimento sólido. Sigamos, la Biblia dice, verso 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahora Pablo está hablando a los hebreos en esta segunda parte de su carta y dice: el que toma leche y necesita leche es pues inexperto, es niño. Pregunto, usted como padre de familia, ¿algún día ha hablado con sus niños de el presupuesto familiar? ¿Sabes qué, hijito? Vos que tienes 1 año y medio, te voy a hablar cuánto gano. Y esto estoy utilizando en la compra, en la comida. ¿Cree usted que ese niño le va a entender? No le va a entender. O sea, usted se va a gastar hablando todo el rato, no le va a entender, porque es niño. Es lo mismo cuando espiritualmente hablamos, y le voy a dar un ejemplo. Hay niños que dicen: la mujer no debe predicar, porque en ningún lugar dice en la Biblia que la mujer es pastora. Usted le puede explicar de los pactos, puede explicarle de toda la teología, para entender que estamos viviendo ya en un nuevo sacerdocio, con un nuevo pacto, y por mucho que se rasgue las vestiduras, no va a entender, porque es niño, no ha crecido. Entonces, por eso Pablo les decía en el anterior versículo: no puedo hablarles como espirituales, sino tengo que hablarles como carnales. Al carnal al niño, mientras tú le hablas para jugar, hacer reír, le encanta al niño. Ya vemos muchos pastores que nos gusta tener congregaciones de niños. Claro, yo les puedo hablar de mi perrito, se van a reír, les puedo hablar de 2, 4 chistes, se van a reír, van a decir: qué simpático el pastor, maravilloso el pastor, porque entre niños pues vamos a sentirnos felices. Y no es malo, pero si lo vamos a hacer siempre igual, ¿cuándo van a crecer? Entonces, mire la responsabilidad que uno tiene para enseñar la palabra de Dios. Primero leche, sí, vamos a jugar. Primero leche, claro que sí. Después papilla, claro que sí. Pero también tiene que venir el alimento sólido. Por eso Pablo dice, guiado por el Espíritu, el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez. Para los que por el uso tienen ejercitados los sentidos. ¿En qué? En discernir lo que es bueno y lo que es malo. A usted de notar, los niños le van a decir: ¿pero qué hay de malo, papá?
Y uno pues piensa que vivir como el mundo lo hace encuentra justificativos tontos. Pero si el hijo del pastor lo hace, pero el hijo del pastor no es referencia. La referencia es Cristo. Entonces, cuando es niño, tiene justificativos no válidos porque no puede discernir entre lo que le agrada a Dios y no le agrada a Dios. No quiero llegar al legalismo, pero tenemos hermanos, hijos de Dios, que trabajan en la congregación, en el grupo de alabanza, adoran al Señor, pero día viernes y sábado trabajan en el mundo, en los pubs, en las discotecas, en los prestes, haciendo bailar gente y divirtiéndose para otros dioses. Y el razonamiento dice, pues ¿qué hay de malo? Es mi trabajo. Porque no están entrando a discernir el ámbito espiritual. No están discerniendo el ámbito espiritual, no están razonando de un sacerdocio. Le voy a dar otro ejemplo. Tengo un amigo que estimo mucho que me invitó a beber. Y él quería que beba un vaso de whisky. Él me obligaba, pero me dice que es uno. Yo le decía, hermano, disculpe, yo no tomo ni uno. Pero ¿cómo lo vas a tomar, man? Unito. Y si se sienta a mi lado un hermano niño, me dice, pero pastor, unito, no le va a afectar nada, ¿qué le pasa? Es lógico de repente hasta el razonamiento humano. Pero si a mi derecha va a estar un espiritual, va a decir con seguridad, no, el pastor no lo va a hacer porque no es correcto. Porque uno discierne y el otro no discierne por la diferencia de crecimiento. Mi amigo tuve que hablarle de una manera mucho más para niño, para que entienda. Y le dije, está bien, vamos a beber, pero yo elijo el lugar. Elegí el lugar, la Catedral Metropolitana, porque él es muy católico. Y le dije en la hora de la misa, en primera fila, tú me das el whisky y yo te prendo el cigarro, y nos fumamos un cigarro y nos tomamos un vaso de whisky. Entonces él me dice, hermano, eso no se puede hacer, es un sacrilegio, nos van a botar, nos van a tomar por herejes. ¿Cómo vamos a ir a tomar ese lugar si ese lugar es santo? Para eso se han hecho los boliches. Él razonó de una manera escandalosa. Yo le dije, amigo mío, tú estás reaccionando más radical que yo. ¿Por qué? Me dijo. Porque hoy en día ya no habita Dios en templos hechos por manos humanas. Hoy habita Dios en nuestro cuerpo. Nosotros somos ese templo. Y si tú no aceptas ni siquiera pensar entrar a tomar un trago y un cigarro en la catedral, así pienso yo porque soy templo. ¿Me entiendes ahora? Mire, el poder razonar espiritualmente nos va a dar revelación día a día para que sigamos creciendo. Y tenemos que tener misericordia y mucho amor para los que son niños. Tenemos que comprenderlos. No podemos tratar a todos por igual, como si tuvieran la misma edad. Imposible. Hay más creciditos que otros. Y tenemos que saber hablar con cada uno de ellos, de acuerdo a su nivel, a su estatura espiritual que tiene. Entonces, en resumen, diríamos de todo lo que hemos leído, que la leche es para los niños. A los niños se los denomina carnales, ¿no? Hasta algunos se saludan, hola carnal, ¿no? Porque son niños, pues son carne. El niño tiene como sintomatología contiendas, tiene peleas, tiene necesidad de leche, no entiende mucho. Él lo que quiere es, lo bonito, me gusta mi pastor porque no habla tan difícil, nos hace comprender como con cuchara nos mete. Es niño, pues está pidiendo eso a gritos. Mientras que el que ya ha alcanzado la madurez se sirve vianda, espiritualmente es un maestro, puede discernir entre el bien y el mal, sabe cómo agradar al Padre. Y sabe, aquí viene lo más importante, cuando uno ya es maduro, viene una
natural comportamiento. Tengo hijos que jugaban conmigo, eran niños, hoy en día ya son casados, ya quieren tener hijos. La naturaleza del ser humano es que llega una edad donde ha dejado ya de jugar, ha dejado de pasar tiempos con el PlayStation, ha dejado de jugar con soldaditos y de repente ha empezado a pensar, a hacer familia, ha hecho familia, se ha casado y de repente dice: Señor, queremos tener hijos. Y cuando tienen hijos lo cuidan, lo aman, lo apapachan, lo amamantan, están criando hijos. Y esta es la parte importante que nosotros debemos saber, que cuando hemos alcanzado la madurez, es nuestra necesidad de hacer discípulos. ¿Se da cuenta? ¿No? Hay pastores que no nos gusta hacer discípulos. Dicen: ¿cuál discípulos? No, me van a quitar el púlpito. Pero uno tiene que entender ese pastor, ese siervo, no ha alcanzado la madurez. Bolivia tenemos un gran déficit de hijos de Dios, de pastores, ministros de Dios, que no quieren tener hijos espirituales, más niegan la paternidad espiritual. Pablo le decía a Timoteo: hijito. Pablo le decía hijo a Tito. Y Pablo nunca se casó ni tuvo un hijo natural. Sus hijos eran espirituales. Entonces, mire cuán importante llegar a una madurez espiritual, de que uno quiera tener hijos, discípulos, impulsarlos, a que ellos crezcan, a que ellos corran, a que le diga: sabes, tú me vas a relevar cuando me vaya, sabes que tú vas a ir más adelante que yo, tú vas a llegar y vas a alcanzar mucho más de lo que yo he llegado. Vamos a tocar Isaías capítulo 66, verso 10. Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella, todos los que la amáis, llenaos con ella de gozo, todos los que os enlutáis por ella, todos juntos en su casita, para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. Mire, ese es Dios. Dios está hablando a Israel, niño que no ha crecido todavía, y le dice: están de luto, están con problemas, sí, pero vengan, puedan mamar de los pechos de sus consolaciones. Dios quiere darnos de beber esa leche espiritual. Aquellos que hemos llegado del mundo, aquellos que hemos salido del mundo, hemos llegado a donde Él, ¿a qué? A mamar de sus pechos de consolaciones. Esa es una figura para decir: deben tomar leche espiritual. Hay muchos que hemos entrado a la congregación y cuando hablamos de leche espiritual uno dice: pastor, yo nunca he tomado leche, no sé lo que será la leche. Yo cuando he llegado a mi congregación solamente hablaban del Apocalipsis y de los tiempos del fin. No sé de lo que usted me está hablando, no entiendo. Claro, hemos aprendido tanto que lo básico lo hemos pasado por obvio. Y hemos tenido una formación carente de fundamentos. Los fundamentos son tan esenciales, y eso vamos a hablar la próxima semana, de los fundamentos, que también es leche espiritual, para que sepamos cuán importantes son los cimientos en el conocimiento de la palabra para mantenernos firmes ante cualquier acechanza. Entonces vamos a empezar con leche espiritual, ¿no? Entonces, esta es la introducción de este discipulado de alimento espiritual, donde vamos a tomar por los próximos 4 meses leche. Leche, y abundante leche, con nata y sin nata, para que usted y yo tengamos un buen cimiento, buenos fundamentos saludables, cosa que cuando crezcamos podamos ser edificios muy altos. Mientras más alto es el edificio, o al revés, mientras más profundo es el cimiento, mucho más alto
es el edificio. Usted quiere crecer mucho, quiere alcanzar mucho, enraíce muy bien los cimientos. Tiene que tener muy bien los cimientos. Le digo con mucha honestidad, le estoy hablando con un ministerio de más de 25 años, hablando con la Iglesia de Jesucristo. Le digo que un alto porcentaje, si no es 80, si no es más, la Iglesia no ha tomado mucho énfasis en los cimientos. Hemos aprendido de todo, mezclado, y hemos colocado doctrina de hombres como si fuera doctrina de Dios. Hemos enseñado principios de escuelas que han salido del tiempo cuando apareció Lutero, del tiempo de la Reforma, y hemos considerado que los postulados de la Reforma son leche espiritual. No, eso es totalmente falso. La Reforma ya ha hablado de la salvación, ha hablado de la predestinación, ha hablado de la obra de Jesús en la cruz, etcétera, etcétera, cómo manejar una iglesia. Ha hablado mucho sobre el catecismo cristiano, catecismo católico, y ha hecho muchos énfasis en corrientes doctrinarias. Sí, no quiero decir que está mal, que está pésimo, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que en esa época de la Reforma no se dio énfasis a los fundamentos, no se dio el énfasis a la leche espiritual. Entonces tenemos que nosotros irnos al comienzo, al inicio, donde Pablo, inspirado por el Espíritu en la carta a los Hebreos, le está revelando lo que es la leche espiritual. Y si usted se alimenta de esa leche, o dicho de otra manera, coloca buenos cimientos, usted va a ser un buen cristiano. Oraremos. Señor, te damos gracias por este inicio, por esta introducción de este discipulado de alimento espiritual. Señor, que esta leche espiritual venga en abundancia, sazonada por tu Espíritu, que todos los que empezamos, Señor, este discipulado, al concluirlo, seamos fortalecidos, cimentados en la roca que es Cristo, que sean profundos nuestros cimientos, nuestras columnas sean robustas, y que a partir de ese instante sobreedifiquemos en oro, en material precioso, y que tengamos una generación de creyentes, Señor, que sepan agradarte, que sepan discernir entre el bien y el mal. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.